Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 5 del curso de Word 2010. Vamos a continuar con la lección que vimos ayer. En este caso vamos a seguir entonces viendo cómo formatear nuestro texto. Habíamos visto partes de las herramientas que tenemos aquí. Quiero que ustedes también vean que otra forma de aplicar formato no es solamente desde esta barra, sino como yo les había dicho, ustedes pueden, por ejemplo, hacer una selección con control E, control E, y ustedes ahora podrían entonces hacer un clic con el botón derecho y como ven les aparece una barra, ¿sí?, que tiene casi todas las mismas herramientas o todas las mismas herramientas que tienen aquí, ¿sí? Pero aparte de esto, ustedes tienen la posibilidad de hacer un clic aquí y esto abre un cuadro que, si se fijan acá, tiene las herramientas de la fuente, las mismas. O sea, ustedes acá pueden elegir la fuente, negrita, cursiva, pueden elegir el tamaño, el color de la fuente si quieren aplicarle un color, pueden elegir si quieren un estilo de subrayado. No solamente les pone un subrayado, sino que ustedes pueden elegir qué tipo de subrayado quieren colocar, o sea, es más completa, ¿sí? Hasta el color del subrayado pueden cambiar, pueden poner efectos, ¿sí?, como los que vemos acá: tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, versalles, mayúsculas, oculto y demás. Y ustedes aquí van a tener un preview, ¿sí?, de los cambios que ustedes hagan. Por ejemplo, si yo le pongo tachado, fíjense en que me muestra, o doble tachado, superíndice, me muestra lo que es superíndice, subíndice, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando, todo en mayúsculas, oculto, ¿sí? Fíjense cómo cambia en base a lo que ustedes elijan. Por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño, ¿sí?, o a 14, y fíjense que tienen un preview de lo que está pasando entonces con el texto a medida que ustedes le aplican un formateo entonces a su texto. Vamos a venir a avanzadas, y dentro de avanzadas tenemos, por ejemplo, la opción de cambiar la escala. Fíjense en qué pasa cuando yo le subo la escala a 200. Fíjense en cómo se estira entonces la letra por subir la escala. Vamos a volverla a 100. Fíjense el espaciado que tenemos entre las letras. Esto hace referencia a eso. Expandido, por ejemplo, fíjense cómo separa entonces las letras, o comprimido, cómo las junta, ¿sí? Vamos a dejarlo normal. Podríamos también indicar una posición, ¿sí? Por ejemplo, elevado, ¿sí? Fíjense en que está por encima de lo que viene a ser la línea del margen, o disminuido, perdón, disminuido. Fíjense en que está entonces por debajo de la línea que nos pone de margen. Nosotros también, al habilitar alguno de estos valores, podemos controlar el incremento, ¿sí?, de este efecto que tenemos aquí. Si nosotros ponemos elevado, fíjense que dice 3 puntos, pero nosotros podemos cambiar esto, por ejemplo, a 6 puntos, y miren cómo cambia entonces la forma de mostrarme estos textos. Bueno, vamos a volver a poner esto como estaba. Vamos a hacer entonces, vamos a quitarle todo el formato, vamos a dejarlo sin formato. Vamos a seleccionar entonces todo esto y lo vamos a poner sin espacios. Y lo que nos vamos a fijar ahora es que nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar esta parte, y fíjense que tenemos la alineación a la izquierda, pero yo bien podría entonces colocarlo a la derecha si quisiera, o podría justificarlo, o podría centrarlo, ¿sí? En este caso yo esto lo voy a dejar a la izquierda. Esto Villa Gesell lo voy a poner entonces a la derecha, ¿sí? El Marcos Castelli también lo voy a poner entonces a la derecha. Lo que vamos a hacer después es a asunto, vamos a hacerle una selección desde aquí y lo vamos a poner en negrita. Y lo que vamos a trabajar ahora entonces es el espacio que tiene, por ejemplo, esta parte de Villa Gesell con respecto a esta parte o esta parte. Vamos a venir a hacer botón derecho, vamos a entrar dentro de párrafo, y aquí dentro de párrafo vamos a entonces, por ejemplo, modificar el espaciado que tenemos entre los párrafos, ¿sí? El espaciado que tenemos entonces colocado dentro de los párrafos. Vamos a cambiarlo, entonces podríamos probar con, vamos a probar con 24 y 24.
Y fíjense el espacio que me deja. 24 y 24 lo que está hablando es que si yo estoy en una fuente de 11, por ejemplo, si la fuente fuera de 12 y yo dejo 24 y 24, sería el espacio que ocuparían entonces dos fuentes, o si está en 11, 11 y 11 son 22, es casi el mismo espacio que ocuparían dos fuentes. Si quiero que sea más, puedo cambiarlo. Si yo quiero, por ejemplo, que haya más diferencia de espacio en esta parte, yo podría poner entonces que en la parte posterior, en vez de ser 24, por ejemplo, podría ponerle 36 y me va a dejar más espacio entonces aquí y 24 acá. O sea, 24 acá arriba y 36 de espacio aquí. Ahora podemos venir a esta parte y decir, bueno, sobre este también me vengo a párrafo y puedo decir que quiero que en este espacio está correcto, pero que quiero que abajo me deje, por ejemplo, 22, que sería lo mismo que dos espacios del tamaño de la letra. Entonces ponemos aceptar y como vemos me separa entonces 22, ¿sí? Todos estos párrafos que tenemos aquí. Si yo ahora quisiera, podría entonces seleccionar, por ejemplo, todos estos párrafos y venirme con botón derecho dentro de párrafo y decirle que quiero que me dé entonces, por ejemplo, 11 en posterior, o sea que me dé una separación de un carácter o de un lugar, digamos, entre los párrafos. Si se fijan, ahora yo tengo como si fuera un lugar, ¿sí? En estos puntos tengo un solo lugar de 11 entre cada uno de estos párrafos. Y acá, por ejemplo, la firma me gustaría que estuviera bastante más abajo porque tengo que tener lugar entonces para colocar la firma. Entonces voy a poner que aquí me deje, por ejemplo, le podríamos poner entonces en anterior, le podríamos poner, vamos a probar con 66, podemos probar, ¿sí? Y ver si este espacio es suficiente. Si no fuera suficiente, podemos venir nuevamente entonces a párrafo e incrementarlo, decir, bueno, 66 no, vamos a ponerle 90, ¿sí? Y este sería el espacio que tenemos con 90 como para poder firmar, si nosotros quisiéramos poder firmar entonces aquí. Y como vemos ya tenemos más o menos formateada nuestra carta. Si vemos que no nos gusta como nos quedó, quisiéramos ampliar un poquito la letra o algo, podríamos tranquilamente entonces seleccionar con control E, ¿sí? Y cambiar, por ejemplo, incrementar un poquito el tamaño de la letra. Es que, por ejemplo, a 12, ¿sí? Podríamos incrementar el asunto un poquito más, ¿sí? Para que sea más legible. Y podríamos seguir cambiando, si quisiéramos, por ejemplo, darle un poquito a este párrafo, un poquito más de espacio abajo. En vez de 36 vamos a ponerle 46 para que me deje un poco más de lugar aquí entre estos dos textos. E inclusive podríamos volver a aumentarlo un poquitito. En vez de 90 vamos a ponerle 110 para dejar todavía más lugar. Y tendríamos entonces una carta que, como vemos, si lo achicamos, está bien formateada, ¿sí? Como para que nos complete la hoja. Podríamos incrementar si quisiéramos, como hicimos antes, podríamos aquí incrementar un poquitito más para desplazar un poquito más esto. En vez de 11 poner 22 y correr un poquito más o separar un poquito más estos textos para tratar de que completemos toda la hoja. Inclusive esta parte aquí podríamos seleccionarla y cambiar entonces, darle una separación también de algún punto. Por ejemplo, podríamos ponerle 5, ¿sí? Para separarlos un poquitito y que se lea tal vez un poco más sencillo, y seguir de esta forma arreglando nuestro estilo o nuestro formateo para tener de alguna forma una carta que sea bien legible y que nos ocupe la mayor parte de la hoja, o sea, aprovechar de alguna forma el tamaño que tenemos de la hoja para que nos quede formalmente bien presentada y como corresponde, sin tener entonces saltos
de página o párrafos en lugares que no son necesarios tenerlos, ¿sí? De alguna forma ir acomodando, como les decía, un poco este texto. Inclusive nosotros acá, si quisiéramos, podríamos hacer un clic acá y empezar esta carta un poco más formal, por ejemplo, dejando una sangría. Nosotros podríamos venir aquí con botón derecho y dentro de párrafo podríamos buscar sangría, como vemos ahí, de, por ejemplo, 1.25. ¿Sí? Como lo estamos viendo ahí. Podemos dejar entonces una sangría solamente aplicada al primer renglón, o la podríamos incrementar si queremos. Vamos a volver a párrafo y vamos a cambiar, en vez de 1.25 vamos a poner un poquito más, 2 centímetros por ejemplo, y podríamos dejar entonces una sangría de este tipo. Vamos a quitar, ¿sí? El ver estos símbolos, y tendríamos nuestra carta terminada para ser enviada o impresa, ¿sí? Y luego enviada, por ejemplo, por correo a gente que esté interesada en, por ejemplo, recibir los cursos de 3D for Everyone. ¿Sí? Eso es todo por esta lección. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil esta nueva lección, y nos vemos entonces en un video posterior. Como siempre, si pueden comentar o dar un clic en me gustó, se los voy a agradecer. Chau, chau, gracias.